Vamos ahora a introducirnos en el huerto de Getsemaní. Es muy vivo el contraste entre esta contemplación y la precedente, no solo en la composición del lugar, sino también en los sentimientos de Cristo y de los apóstoles. La última cena es una escena de fiesta, enturbiada ciertamente por el alma tenebrosa de Judas, pero radiante de luz, parece privar sobre la pena. Y salimos ahora del cenáculo envuelto por las tinieblas, ese símbolo de las tinieblas, del príncipe de las tinieblas. Cristo se sumerge, el que es luz se sumerge en las tinieblas, y entramos en las soledades del huerto. La historia es conocida, Mateo y distintos evangelistas. Composición del lugar, imaginarnos el camino desde el cenáculo hasta el huerto o el huerto mismo. Y el tercer preámbulo, demandar lo que quiero, lo cual es propio de demandar en la pasión: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Por tanto, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo, es decir, una comunión en el dolor, una comunión en el quebranto, las lágrimas si es posible, si bien esto no se puede exigir, digamos así, pero como un don de Dios, y sobre todo la pena interna, que dice San Ignacio, de tanta pena que Cristo pasó por mí. O sea, personalizar bien este misterio, como hemos tratado de hacer en los otros, ese por mí. El huerto es por mí, en el huerto estaba yo presente. Dolor con Cristo doloroso, es una gracia que hay que pedir, por eso la gracia de dolernos, dejarnos tomar por la pasión de Cristo. Entrar en la pasión de Cristo, pero entrar, si es posible, padeciendo los estigmas, como los santos, en el sentido místicamente, al menos padeciendo la pasión en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia existencia. Dejemos lo anecdótico de este hecho de Cristo y tratemos de penetrar en su alma, podríamos decir. Cristo se dirige con los apóstoles y va caminando hacia Getsemaní, que era muy de noche, los apóstoles apiñados en torno a él, impresionados por el cariz que iban tomando las cosas. Y Cristo va caminando. Entremos en ese corazón silencioso del Cristo nocturno, de este Cristo que camina de noche, iluminado por unos hachones, sin duda, luz. Todo lo que podría consolarlo lo deja atrás en aquel cenáculo, y a su alrededor no haya más que incomprensión. La quiere hallar, podría encontrar otra, podría encontrar comprensión en su madre, la quiere hallar, se va a sumergir en la incomprensión, voluntariamente. Todo esto es voluntario, eso hay que tenerlo muy en cuenta, todo es voluntario. Cerca de sí siente como rugen las olas de la persecución, ya que pronto llegarán a cubrirlo. Según aquella fórmula de San Ignacio, la divinidad hace como si se escondiera. La divinidad se esconde, es decir, deja en primer plano a la humanidad, para que sufra, digamos, como quien dice, más. La divinidad se esconde. Todos estos misterios de la pasión, lo vemos tan hombre, tan cercano a nosotros. Tratemos de caminar con él entonces, lentamente en una hora habrá tardado en llegar del cenáculo al huerto, caminando despacio de noche. Una hora de caminata, esta caminata del Cristo que se dirige como un atleta a la pasión. Y llegado allí, sabemos cómo se aparta de los primeros de los 9 o los 8 amigos y se toma los 3 predilectos que habían sido testigos de la transfiguración, se va al lugar donde comienza esa oración que conocemos. Se arrancó de sus apóstoles, fue un arrancón siempre voluntario, quiso probar la soledad total, absoluta, y se lanza en brazos de su Padre en oración, tomando la postura corporal más extraña, la postración. La postración en que estaba el alma de Cristo, sobre todo, y se refleja en su cuerpo. Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Y el Padre nos responde. Aquí entendemos aquello de Cristo: si el grano de trigo no se hunde en el surco, no muere, no da fruto. Esa espléndida oración de Cristo, de todo atribulado: por favor, Señor, que pase de mí esta cruz, pero siempre detrás de la queja de la naturaleza, el acto heroico de la voluntad: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Estas dos condiciones ha de tener la oración de los grandes atribulados. Y después de un largo rato de oración, sabemos cómo se acerca a sus amigos y los encuentra dormidos. Es cosa que se reitera 3 veces. Nos impresiona ver aquí dormidos a los apóstoles en el momento culminante de la historia. Estos apóstoles han sido todos ellos ordenados obispos hace 2 horas. Sacerdotes y obispos, es el primer colegio episcopal. Y están dormidos todos en el momento culminante. Todos, digo, menos un obispo, el traidor. El único activo es el traidor. ¿Será esto una constante en la historia de la Iglesia, que los más cercanos de Cristo durmamos y que tengamos que tomar ejemplo de sus enemigos? En fin, así fue la primera experiencia de Cristo de la fidelidad de sus pastores. Pensemos en nuestro sueño también, en nuestro sueño en medio de los peligros, en medio de las ovejas en peligro, nuestras desganas apostólicas. Nos encontró dormidos. Y así oró entonces por tercera vez, nos dice el Evangelio, y fue cuando comenta Lucas que su sudor se hizo como grumos de sangre que caían hasta el suelo. Es decir, es una oración agonizante propiamente. Jamás en el mundo se hizo una oración como esta, que mereció la redención de todo el mundo. Yo creo que de todos los misterios de la pasión, el más impresionante es este, el del huerto, porque más se revela la interioridad de Cristo, más que los hechos externos. Por eso vamos a tratar, luego de haber recorrido brevemente algunos aspectos de lo que dice el Evangelio, de penetrar en el corazón de Cristo, o sea, meternos adentro para ver qué pasa allí, para conocer las causas de su dolor. Y en primer lugar, causas físicas y luego causas morales. Las causas físicas son obvias. Era natural que, puesto aquel esfuerzo del cenáculo, esa entrega de Cristo del cenáculo, viniese una postración física tan intensa como había sido aquella llama. Y esa postración física era ayudada por todo el ambiente de soledad, de oscuridad, de silencio, de abandono de las pocas personas con quienes había contado. Así nos pasa a todos, y cuanto una persona es más delicada de sentimiento, más profunda es la postración. Causas físicas, por tanto, que afectan a Cristo, pero sobre todo causas morales. Causas morales de ese sufrimiento del huerto, de las cuales podemos señalar 4. La primera fue el sentirse pecador, aunque parezca raro decir esto, ¿no? Es decir, sentirse con el peso de los pecados del mundo en ese sentido. Pero digo sentirse pecador animándome a decirlo porque San Pablo dice que Dios lo hizo pecado, lo cual es más fuerte que lo que dije. Dios lo hizo pecado, es decir, lo hizo como la concentración de todos los pecados del mundo. El cordero que carga con los pecados. Agnus Dei qui tolli. Tolli quiere decir
quitar, pero también cargar. El Cordero que carga los pecados del mundo. O como aquel chivo emisario del que se habla en el Antiguo Testamento, que era cargado con los pecados del pueblo y tirado al desierto. Así Cristo, Dios lo hizo pecado, a él que no había cometido pecado. Es decir, que el asco, la náusea que siente Cristo en el huerto, al sentirse alejado del Padre, la cosa tan difícil que nos cuesta tanto entender, sentirse alejado del Padre, de su Padre, se debe al asco, al pavor que dan todos los pecados del mundo que cargan sobre sus espaldas. Por eso su Padre no lo responde, porque ve en él el resumen del pecado. La cloaca del mundo. Isaías 5:36 dice que Dios puso en él las iniquidades de todos nosotros. Hablando de futuro Mesías. Es decir, todo el pecado, desde el original, los pecados que provocaron Sodoma, el diluvio, las impurezas, los asesinatos, toda la villanía de los siglos, está ahí ante Cristo, sobre Cristo, pidiendo su muerte, acusándolo, anonadándolo. Es como el pecado encarnado entonces, solidario con la humanidad pecadora, asumiendo, digamos, la representación de esa humanidad podrida. Santa Catalina de Siena dice que lo más grave que le podría pasar a un pecador es ver a Dios. Y podríamos decir que Cristo sufrió este sufrimiento. Cargado con todos los pecados del mundo, veía a Dios, tenía la visión beatífica. Es una especie de infierno mezclado con cielo, hecho por nosotros maldito, aplastado, por eso postrado, impotente. Él asumía la responsabilidad del mundo, del mundo, de los pecados del mundo. Eso que decíamos, como el sacerdote era como un muro entre Dios y su pueblo. Aquí Cristo es como el muro. Castígame a mí, Señor, le dice a su Padre, y no a tu pueblo, no a mi pueblo. El sumo sacerdote, pues, el muro. Por eso, de alguna manera, se sentía objeto de toda la abominación de Dios, así podemos hablar. Por supuesto que este es un lenguaje que no es muy preciso, pero más o menos se entiende lo que se quiere decir. Se sentía como el objeto de toda la abominación de Dios, en cuanto que sobre él estaba todo lo abominable para Dios. Ignacio en la primera semana de los ejercicios dice que, cuando habla de nuestros pecados, que nos debemos sentir como una llaga hipostema por nuestros pecados. Pues bien, así estaba Cristo, como una llaga hipostema. Y esta sería la primera causa, pues, del dolor, el sentirse pecador, o el saber que Dios lo hizo pecado. Y agreguemos, para terminar esta primera prueba, que sin duda que en ese peso abrumador de los pecados del mundo estaban nuestros propios pecados. Cristo es Dios, sabe perfectamente todos los pecados de los hombres, los conoce. Entre ellos están los nuestros. Los pecados de nosotros sacerdotes estuvieron pesando en el huerto. Los cargó también esos pecados, gracias a Dios, los cargó para nuestro descanso, para nuestro perdón, pero los cargó, le dolió, era parte de su postración, soy yo,
Por eso tanto que padeció por mí, dice San Ignacio. Esta es la primera causa del sufrimiento moral de Jesucristo, pues. La segunda causa moral de desolación del corazón de Cristo fue la ingratitud de los hombres. Cristo conocía como Dios a todos los hombres, como acabamos de decir, uno por uno, con más perfección de lo que cada hombre se conoce a sí mismo. Y a cada uno en particular, desde el huerto, dirigía su mirada, ofreciéndole la redención, a fin de que él se le aplicase. Ese Cristo que nos llamaba a la conquista del mundo, ese Cristo está desde el huerto, en la entrada de la pasión, ofreciendo a cada hombre el precio de su sangre. Y ve, desde allí, desde el Getsemaní, ve cómo la mayoría se hacen los sordos, desprecian la redención, e incluso algunos hasta con sarcasmo y hasta con odio en algún caso. ¿Qué utilidad reportaré de mi sangre?, dice el Salmo 29:10. No hay duda que la contemplación de los hombres le ofreció también muchos consuelos en las almas santas, que harían oblaciones de mayor estima y momento, como nosotros los ejercicios. Pero ese consuelo no le quitaba la pena infinita de ver a tantos hombres, pueblos, generaciones, voluntariamente apartados de la redención. Dos veces sabemos que Jesús se puso a llorar delante de Jerusalén, porque no conoció el día de la divina visitación. Eso lo sabemos por el Evangelio, que lloró dos veces sobre la ciudad suya, amada. Podríamos decir que lágrimas no le arrancaría la contemplación del mundo, redimido por su sangre y obstinado en su perdición. Si lloró pues ante Jerusalén, ¿cómo no lloraría ante el mundo? Ante tantos que le harían la espalda a la redención. Esta podría ser quizá la segunda causa entonces, moral de desolación en el corazón de Jesús. La tercera causa de desolación es la Santa Iglesia. Era su esposa, que nacería de su costado abierto por la lanza en la cruz, que la había amado sin mancha ni arruga, como dice Efesios 5:27, la amó, la bañó en su sangre y se la presentó como esposa. Esa es la iglesia que él había gestado, que había engendrado de su corazón, y la contempla en sus miembros, profanada tantas veces y envilecida. Como estará su propio cuerpo durante los horrores de la pasión. Y acá se presenta mirada los pecados de la jerarquía, del sacerdocio, de los religiosos y de todas las almas especialmente consagradas a Dios, justamente por ser más allegadas a su corazón. Como dice el Salmo 54, si me hubiese llenado de maldiciones un enemigo mío, lo hubiera sufrido con paciencia. Mas tú, hombre, que aparentaba ser otro yo, mi guía y mi amigo. Salmo 54. Se impresiona esta fórmula, que aparentaba ser otro yo,
y nosotros no somos sacerdotes, otros Cristos, aparentaba ser otro Cristo. Los pecados de la Iglesia, pues, de los miembros de la Iglesia. Esta terrible amargura comenzaría pronto con el beso traidor de Judas. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. De Judas, jerarquía recién creada por él, se lo entrega con un beso. En fin, esta es una causa muy dura de dolor para Cristo, las defecciones en los más allegados. Podríamos decir también, no solo defecciones graves, sino también las mediocridades, eso que signa desgraciadamente muchas veces nuestra vida. La falta de entrega, nuestro estar todo en manos de las ganas, digamos así, nuestra falta de voluntad, nuestro primer binario, todo eso le pesaría, sin duda, el Cristo del huerto. Bueno, y la cuarta y última y principal causa del martirio interior del corazón de Jesús es el abandono del Padre Celestial, la sensación de abandono. Dios Padre, como nuevo Abraham, entrega a su Hijo al sacrificio y lo deja sensiblemente abandonado, como víctima de su justicia, digamos. Como diciendo, eso es lo que merecías por haberte solidarizado con los hombres. No con odio, claro, el amor no puede perderse, pero digamos que en este caso hizo privar la justicia. Hizo primar la justicia. O sea, esa noche oscura de Cristo se podría decir, si se quiere, es difícil hablar de estos lenguajes, pero más o menos se entiende lo que se quiere decir. Esta especie de noche oscura, esta falta de sensibilidad, digamos así, o este sufrimiento de la sensibilidad. De hecho, él en un coloquio con Santa Margarita, María de la Coque, Corazón de Cristo, ella consigna que le habría dicho lo siguiente: en el huerto fue donde sufrí interiormente más que en todo el resto de mi pasión, viéndome en total abandono del cielo y de la tierra, cargado de todos los pecados de los hombres, comparecí ante la santidad de Dios, que sin mirar mi inocencia me trituró en su furor, haciéndome apurar el cáliz que contenía toda la hiel y amargura de su justa indignación, y como si hubiera olvidado el nombre del Padre para sacrificarme a su justa cólera. No hay criatura alguna que pueda comprender la inmensidad de los tormentos que entonces sufrí. Entonces el abandono del Padre ve en Cristo la encarnación del pecado y en él hace derramar el diluvio nuevo, este diluvio de sangre, esta hemorragia de sangre del Cristo. Es el Abraham, pero que lleva hasta el fin el sacrificio de su Hijo. Bien, hagamos esta contemplación entonces, que nos instará a echarnos a fondo a la lucha. Agonía significa lucha. Comenzar, dice San Ignacio, con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y llorar, dice, en estas meditaciones, para sentir este dolor con Cristo doloroso, este quebranto, una especie de imitación de la agonía activa de Cristo, apropiarme, hacer mía la agonía de Cristo. También nosotros en la vida experimentaremos el huerto. No hay sacerdote que no pase por el huerto a veces en su vida, una vez, varias veces o por años en algunos casos. El huerto, es decir, en la vida también experimentaremos tedio de nosotros mismos, faltas siempre repetidas, virtudes que nunca acabamos de adquirir, tedio en la oración, aburrimiento en la vida, pero si lo sabemos asumir, será un tedio vivificante. Si no fuéramos sacerdotes, quizá no lo sentiríamos ese tedio, nos distraeríamos, entre comillas. Pero acá está el conmigo del reino, acompañarlo en la pena, acompañarlo en el tedio, acompañarlo en el huerto. Muchas veces también sentiremos tristeza en nuestra vida, sensación de derrumbe, tristeza de no tener a veces santos obispos, tristeza de que no podemos hacer el bien que querríamos, tristeza de que nuestro apostolado no es fructífero.
Jesús no se va de su tristeza. Aquí también resuena el conmigo de Jesús, acompañarlo en la tristeza. También en la vida sentiremos soledad, como Cristo en el huerto. Incluso la soledad de nuestro celibato, que en algunos momentos se puede hacer sentir con más fuerza. Puede ser también abandono de amigos. Pero la soledad está en nuestro sacerdocio. Es parte del venir conmigo. Siempre será una soledad de dos. Será una soledad con el Cristo que somos, del cual somos réplica. El huerto, pues, este misterio tan lindo, tan profundo, tan delicado del corazón de Cristo, en el cual tratemos de penetrar y tratemos de animarnos a abrazarnos con la pena, para luego seguirlo en la gloria. El huerto es parte de nuestra vida, es un lugar de nuestro sacerdocio, es uno de los lugares frecuentes de nuestro sacerdocio. Pues bien, no nos olvidemos nunca de este misterio que nos permite la comunión con el Cristo de la agonía.